de un nuevo intento de juicio político a Jorge Glass. Esta vez con un aderezo, parece mucho más contundente, si cabe el término, el hecho de que la Contraloría hace un examen especial de unas de sus decisiones cuando fue ministro de Sectores Estratégicos y en el resultado recomienda la destitución del funcionario, pero claro, el tipo ya no está en funciones y por tanto cabría la destitución vía juicio político a criterio de unos, pero a criterio de otros también. Con el solo dictamen de la Corte de la Contraloría estaría destituido el actual vicepresidente, que aparentemente estaría en vacaciones en la cárcel, además por otro proceso judicial. Y claro, el punto es, hoy por ejemplo diario La Crónica dice, esperan consensos. Los asambleístas del partido de gobierno de Alianza País están socializando a ver si se ponen de acuerdo si aplican o no la ley. ¿Es adecuado? ¿Qué lectura tiene así en ese contexto, doctor, sobre la falta de aplicación o no a la ley y a la Constitución vigente, que es hecha por ellos mismos además, por el tema de los correístas, ¿no? Bienvenido. Buenos días, Wilman, un saludo cordial a usted, un abrazo fraterno a todos sus radioescuchas, en igual forma un saludo a Ramiro que nos acompaña en este Sea de Noticias. Bueno, usted ha hecho una secuencia excelentemente muy bien relatada de las posiciones contradictorias y los vaivenes que ha venido presentando el tema Glass. Ahora bien, para hacer un análisis de esta naturaleza y determinar plenamente si cabe o no la posibilidad de un juicio político, hay que remitirnos al texto constitucional. Y el texto constitucional para el juicio político establece tres únicos caminos. No hay forma de hacerlo de otra naturaleza. Coincidencialmente, estas tres figuras son por delitos. La opción 1, la opción 2 y la opción 3, que las voy a indicar de inmediato. Pero antes de entrar a detalle de estas tres formas de posibilidad de juicio político contra el presidente o vicepresidente de la República, es necesario anotar otra contradicción que existe en la Constitución. En el mismo artículo. ¿Ya? El artículo al que estoy haciendo referencia es el artículo 129 de la Constitución. ¿Qué dice? Tengo los tres tipos de delitos. A ver, vamos a indicarlos. El 1, por delitos cometidos contra la seguridad del Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son los delitos contra la seguridad del Estado? Vamos a pensar una rebelión, una tentativa de asesinato o un asesinato al presidente de la República, una insubordinación. El segundo elemento son por delitos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Sigo los delitos, voy al tercer delito. Y el mismo artículo 129 me establece, escúchese esto, por genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Pare de contar. Fin de la película. Ajá. Entonces, ¿cuál era mi percepción? Y se lo voy a dar lectura textual al artículo en referencia. Este tercer artículo, este mismo artículo de la Constitución me dice: para iniciar juicio político se requerirá del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y ojo, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Ajá. Entonces, vamos a un asunto. ¿No me dice la misma Constitución en el artículo 76 que ninguna persona puede ser declarada culpable mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutorial? Entonces hay un vacío legal, una subjetividad. Pero por supuesto, hay un error de percepción en la propia Constitución, porque nos deja al vaivén político. ¿Y eso aislado o de pronto se les chispoteó o qué pasó? ¿O está fríamente calculado para beneficiar? Totalmente fríamente calculado. Luego hay otras consideraciones adicionales, como por ejemplo la grave crisis o conmoción interna, o cuando el presidente o vicepresidente de la República se arrogan funciones que no les están conferidas por la Constitución. Vicepresidente, es más, está sin funciones. Claro. No es el caso de que se arrogó competencias adicionales.
la grave crisis o conmoción interna, no, es cierto que hay un escándalo de corrupción en el Ecuador, pero ya administrativamente el Contralor General del Estado ha dicho, sí, el señor es responsable, no ha desvirtuado una glosa administrativa y por tal consideración, dentro del plazo que se le dio de 30 días, procedo con la destitución. Pero, aquí viene el pero. Artículos 46, 47, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sí puede el Contralor, ojo a lo que voy a decir, sí puede el Contralor destituir, pero a las autoridades o a los integrantes del sector público que son puestos por autoridad nominadora, pues. El vicepresidente de la República no tiene autoridad nominadora, es vicepresidente de la República, es la segunda autoridad del país. Sea el señor Glass, sea el señor Dajid, sea cualquiera de los vicepresidentes de la República que... El doctor Rafael Ollarte dice que sí es posible, porque en la ley de la Contraloría dice funcionario público, no hace la distinción entre dignatario público y funcionario público o el obrero como tal, sino más bien una sola categoría. Él sostiene esa tesis. Ya. ¿No es adecuada? Discrepo absolutamente con el criterio del doctor Ollarte, con el absoluto respeto, pero, a ver, tenemos un rango constitucional. Ya. Y de esa constitución tenemos el artículo 425 de esa constitución que nos va a determinar el ordenamiento jurídico de las leyes. Y ninguna ley secundaria puede contradecir el mandato constitucional. Y el mandato constitucional es expreso y categórico en determinar la acción de gobierno que le permite a la Asamblea generar una destitución. Y adicionalmente hay algo fundamental en esto, pues, cuando procede la resolución administrativa de la Contraloría General del Estado, a él no lo están destituyendo como vicepresidente de la República, claro, sino que esa destitución opera como ministro de los sectores estratégicos. Ajá. Y como el presidente de este conglomerado, este ente ficticio conformado por el Estado para el proceso posterior de la negociación referente a los mismos sectores estratégicos. Ahora, vamos a analizar. Usted adicionalmente en la propia Constitución tiene algo denominado el derecho de participación. Ajá. Ese derecho de participación a usted le prohíbe, por ejemplo, y vamos a pensar el caso, el momento en el que usted es candidato a la misma vicepresidencia de la República, generarle una prohibición. ¿Cómo? Por ejemplo, porque está debiendo pensiones alimenticias, porque en ese instante usted está privado de la libertad, ¿sí? Pero es en ese momento, es en esa circunstancia. Ahora bien, en el momento en el que el señor Glass, aparentemente si aplicamos un efecto retroactivo, a pesar de que tengo ya un derecho ganado, un derecho establecido, consagrado por la Constitución, que lo ha electo vicepresidente de la República, simple y llanamente ocurre que esa misma prohibición no constaba en el escenario constitucional para el momento en el que el señor Glass es candidato a la vicepresidencia de la República. Entonces, aquí estamos, simplemente a una suerte de lo que vaya a acontecer con esta función de mayorías que ahora se genera en la Asamblea. El abogado Víctor Granda, también ayer en una entrevista en Radio Democracia sostenía que, según la ley de Contraloría, entre las inhabilidades que tendría el vicepresidente actual es precisamente por esa sentencia, por ese informe de Contraloría, y que la Asamblea tendría el plazo de 30 días para destituirlo so pena, inclusive si ellos no dan paso o se oponen a esa destitución por haber sido inhabilitado el vicepresidente, pues podrían ser inclusive ellos destituidos en ese momento, sí, por la Contraloría, dice el abogado Víctor Granda. No. Allí, a ver, nos estamos cegando. Estamos haciendo del análisis jurídico un análisis pasional. A ver, vea, me declaro anticorreísta al 100%, pues no puedo estar de acuerdo con un régimen que ha generado tanta corrupción. Es más, si usted me pregunta mi percepción personal, obvio que quiero que el señor Glass, es más, no solo que esté en la cárcel, sino que devuelvan todo el perjuicio que le ha generado el Estado, que quede eso bien en claro. Ajá. Pero en derecho, a ver, ¿sabe usted lo que estamos logrando si se diera una circunstancia como esta? Ajá. Que el señor Glass sea el mártir
que él acuda a las instancias internacionales a las que peyorativamente hicieron referencia en el gobierno anterior, claro, y que esa misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos genere con sus impuestos y con los míos una indemnización millonaria. Es decir, que los 35 millones del escándalo Odebrecht quedarían corto para la indemnización que la Corte Interamericana establecería después como indemnización al señor Glass. Aquí hay una regla clara y determinante. Por eso digo, estamos observando la circunstancia con cierto morbo político, con odio, nos estamos cegando. Sí, es cierto, obvio, nadie quiere en el país un escenario de corrupción, pero ese no es el mecanismo. El Contralor General del Estado no tiene en ninguna parte de la Constitución de la República una potestad para destituir ni al Presidente de la República ni al Vicepresidente de la República. Cambiemos el ejemplo, Wilmer. Pero el informe ya está notificado por parte de la Contraloría a la Asamblea Nacional. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué debe pasar? Mire qué contradictorio. Y si me hacen un contraste con una entrevista, como cuando uno dice, sí, debería la Asamblea Nacional proceder a un juicio político contra Glass, pero hágalo por un delito como, por ejemplo, el peculado. Y mire lo raro, por eso es que cuando yo en alguna ocasión anterior yo decía... Pero es que hay indicios de peculado, por eso lo implican en la Contraloría. Indicios. No hay una sentencia condenatoria ejecutorial. Pero el informe definitivo de la Contraloría sobre esos indicios no es sustento. Es indiciario, es solamente un indicio de responsabilidad penal. ¿Qué tal que la Contraloría se equivocó? Le voy a plantear un caso. Pero, a ver, los exámenes de Contraloría tienen dos fases de lo que yo conozco. Informe previo, donde a usted le dicen, venga, descargue lo que le estamos diciendo acá. El tipo acá no se defiende en los dos procesos, y cuando usted no se defiende en derecho dice, pues acepta las condiciones, ¿no? No, y fija un informe definitivo y lo publica y notifica, o sea... Ya, vamos hilando muy fino. A ver, ¿por qué simple y llanamente no se defiende ante la presunción de Contraloría? Porque a esa decisión de la Contraloría, recordemos, estamos recién en algo que se denomina fase o sede administrativa. Es decir, lo que ha hecho el señor Glass, perdón un término, le valió un rábano lo que hace la Contraloría. Claro. Él puede decir, el Contralor, en mi criterio, está abiertamente contrario a mi posición, el acomodé lugar va a emitir un dictamen de indicio de responsabilidad penal, y a la decisión que tome el Contralor en sede administrativa, el señor Glass la puede impugnar en sede contenciosa administrativa, es decir, ante un tribunal judicial contencioso administrativo. Y puede ocurrir que ese tribunal contencioso administrativo simple y llanamente desvanece el informe de auditoría de lo que estableció Contraloría. Le voy a cambiar el ejemplo, y le voy a poner un ejemplo que a nosotros nos resulta muy cercano, que viene siendo casi un equivalente. ¿Ustedes se acuerdan del juicio a la cooperativa aquí, la Nuevos Horizontes, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué pasaron con esos informes de auditoría? Determinaban indicios de responsabilidad penal. Personas estuvieron privadas de la libertad. Mire, solamente con el indicio, ¿no? Creemos en su momento, dijo el auditor, de que hay responsabilidad penal de parte de los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, y ocurre que cuando ya se da el juicio, que es allí donde esa evidencia se convierte en prueba, allí simple y llanamente ocurre que esos indicios que generó la auditoría no fueron del todo contundentes, y ocurre que los jueces dictaron la inocencia de algunas de las personas que estaban siendo procesadas. Por eso es que es lo grave. Pero es lo mismo, doctor, entre una comisión interventora de auditoría de una cooperativa y el trabajo que pueda hacer la Contraloría General del Estado. Bueno, tenemos algunas diferencias. Primero, principalmente porque habría que determinar el escenario del tipo delictivo, el tipo del peculado. Estamos hablando de una institución pública de por medio, las competencias propias que tiene el Contralor General del Estado. Pero aquí hay otro adicional, pues. La ley de Contraloría es de 2006 y la Constitución es del 2008. ¿Sí? Pero está actualizada, dice el doctor Rafael Ollarte y Santiago Guarderas, que coinciden en eso.
Ya, a ver, pero es que hay algo importante. La ley de la Contraloría General del Estado no puede ir jamás en contra del texto constitucional. Por más que... A ver, ¿sabe cuál es lo grave de esto? ¿Ya? ¿Qué tal que el día de mañana el Contralor comete un error en su auditoría? Digámoslo, un error de buena fe en su auditoría. Y le implica indicio de responsabilidad penal de ahora en adelante a todos los presidentes de la República. Ocurre que más fuerza va a tener el Contralor para ejercer acción de gobierno eso dice, que la propia Asamblea el doctor Nacional. Rafael Ollarte dice, eso a muchos les puede parecer descomunal, pero eso es lo que hicieron. Eso dice la ley. No es cuestión de decir me gusta o no me gusta, pero el asunto es que así hicieron la ley. A ver, es que hay algo importante. Con esa notificación que le hace el Contralor General del Estado a la Asamblea Nacional, el artículo 129 que acabo de leer de la Constitución, ¿qué es el primer requisito que le exige? Dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Ahí se va a paralizar todo. ¿Ya? Sí, porque la Corte Constitucional va a advertir que en efecto una ley de rango secundario no puede ir por encima del control de la acción de gobierno que se le establece a la Constitución y que determina las competencias exclusivas de quién y cómo puede proceder a la destitución del presidente y vicepresidente de la República. Doctor, pero entonces, no sé si lo interpreto mal. Lo que usted está diciendo, efectivamente, no va a pasar nada. Con el informe del Contralor no. Con el informe del Contralor no puede darse. Es que, a ver, mira, es una solemne tomadura de pelo y un show mediático. Ahora hay otra cosa. Si logra Moreno la mayoría en la Asamblea Nacional, ahí sí la circunstancia cambia, pues. Porque la circunstancia se va a convertir de mayoría. Yo recuerdo una frase de Hitler que decía: la mayoría ha sido siempre abogado de la estupidez y de las conductas más cobardes. Y así como 100 mentecatos no suman un hombre listo, tampoco es probable que una resolución heroica provenga de 100 cobardes. ¿Por qué? Eso lo habla en funcionalidad de estas mayorías. Mire usted la crisis ideológica de la gente que ha sido electa por Alianza País. No saber si se quedan con mamita o con papito, pues. Es tan grave. Entonces, ¿qué pasa con esos que hoy decidieron vamos a hacer lo que Lenin sea el papito, pues? Ajá. Entonces, muy probablemente que esos 40 asambleístas que se vienen y que se suman a la oposición, sí, señores, les va a valer un pepino lo que diga la Constitución, y como establecieron la mayoría, establecerán los 2/3, sí ocurrirá que le van a dar validez a lo que diga el Contralor, pero ojo con la indemnización internacional y la victimización que estamos propiciando a futuro. Cuando Lenín Moreno, candidato, anunciaba precisamente de una Comisión Internacional de las Naciones Unidas para el combate a la corrupción y hacer una cirugía mayor, decía. Y uno de los primeros experimentos de las Naciones Unidas es el acuerdo firmado entre este organismo y el gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre del año 2006, que se estableció en 2007 ya como entidad, una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Una comisión internacional que se sujeta a leyes nacionales en Guatemala para acompañar a la investigación, a las entidades de justicia, pero que no toma partido ni mucho menos ni las sentencias, ni mucho menos, insisto en el tema. ¿Es posible en el Ecuador algo parecido, que por ejemplo dice que la comisión que investiga los casos previstos en su mandato y promueve la acción penal a través del Sistema Nacional de Justicia? Es decir, que la actividad procesal y resolutoria queda bajo la responsabilidad del Estado de Guatemala. Esto con respecto a este primer experimento que ha dado muy buenos resultados hasta el momento. ¿Es posible en el Ecuador que si la propuesta de Moreno sea seria, esto se pueda dar en el país para efectivamente pulverizar todas estas instituciones de control, considerando que en el caso ecuatoriano, para investigar los casos más grandes de corrupción del correísmo, está ahí en la Fiscalía un amigo personal del correísmo? Es decir, es lo más absurdo que pueda existir en idiosincrasias inclusive como las nuestras. Insisto en la pregunta, doctor, ¿es posible una iniciativa de esa naturaleza en el país? A ver, la iniciativa es loable, es buena, es válida, pero en la práctica no va a suceder. El presidente de la República, al generar las preguntas para la consulta popular, no demostró tener en efecto esa voluntad. ¿Ya? Le hago con ejemplos al señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
El país entero ha leído la filtración, ha leído el texto de los correos que han generado injerencia de la función ejecutiva en las decisiones de la función judicial. Ya. ¿Y qué ha ocurrido? A ver, ahí ante eso el presidente de la República, ¿qué es lo que hizo? Validar en la inauguración, me parece que fue en Pastaza, o algún sector por el oriente, validar la gestión del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y decirle que le ratifica la confianza. Al señor que en este instante nos tiene tan comprometida la situación de la seguridad social, simple y llanamente lo ratifica en la presidencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fiscal general de la Nación, usted con absoluto acierto lo dice. Sí, el fiscal general de la Nación, es más, está presentando una objeción en la Corte Constitucional junto con el defensor público. ¿Para qué? Para oponerse a la pregunta de la consulta popular en lo relacionado a la terminación del periodo de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, esa pus de la que tanto hablamos, que ha generado corrupción, se mantiene en las esferas del gobierno. Y mientras sea eso, todo va a quedar en el discurso. ¿Estratégico o nos está tomando el pelo? Como una estrategia para lograr ganar tiempo. Probablemente no se olviden el rostro de la Corte Constitucional, esa percepción que aún nos queda de ser muy condescendiente con lo que han significado las pretensiones del anterior correísmo. Pero mire un asunto, no estuviésemos ni siquiera generando este debate, esta circunstancia de controversia, inclusive de una ley superior con una ley secundaria, si Fiscalía hubiese generado la acusación respecto de la que correspondía establecer por el delito mayor, sí, por el delito de lavado de activos, por el propio delito del peculado en el caso Singüe, mire, pues no estaríamos hablando, vea, yo lo observo con desdén el enjuiciamiento por asociación ilícita, porque es una circunstancia que de no generar una rapidez en los otros procedimientos que se está siguiendo contra Glass. Yo lo dije, el señor Glass probablemente que Nochebuena está en su casa con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad, y no procedemos en la forma en la que nos dice la Constitución. Entonces mire a esto que yo le decía, el Contralor General del Estado, en esta figura como se la pretende establecer y que podría lamentablemente hasta generar una jurisprudencia de tipo legislativo para dar por terminado, por destitución, los periodos de presidente y vicepresidente de la República. Entonces, imagínense el poder clave que le vamos a estar dando a X o a quien sea Contralor General del Estado, bajo ese nivel de interpretación. Claro, es que el asunto está corroído hasta la médula de correísmo. Sí, rima ahí. Solo una Entonces, por eso es que decíamos, cuando Moreno dice esto, y entendiendo un poco sobre la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, mire, uno de los objetivos que tiene esta comisión dice, deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado, actividades y modalidades de operación y fuentes de financiamiento. También dice que prestará el apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas del sector justicia en su labor de investigar y perseguir penalmente a los individuos implicados en cuerpos legales. Dice además, ejercerá acciones disciplinarias y hará recomendaciones al gobierno para la adopción de nuevas políticas públicas, mecanismos y procedimientos dirigidos a la erradicación de estos grupos y para fortalecer la capacidad del Estado en la protección de los derechos humanos básicos de sus ciudadanos. Y otro de los objetivos, de los 3 que tiene esta Comisión Internacional, dice, la Comisión proporcionará asistencia técnica a las instituciones del sector justicia con el fin de que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil tengan mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada, incluso después de la conclusión del mandato de esta comisión. Visto así como funciona en Guatemala, sería de un gran aporte para que Moreno, a través de un tercero, pueda efectivamente descorreizar las instituciones, empezando por la justicia en el Ecuador. No lo va a lograr. A ver, ¿por qué soy tan pesimista de una percepción como esa? Porque, mire usted, le voy a plantear un ejemplo anterior. ¿Se acuerda usted de la Comisión de la Verdad? Claro. Para investigar sobre los contratos del hermano del expresidente de la República. ¿En qué quedó?
los integrantes de esa Comisión de la Verdad, enfrentando juicios penales, incluso privados de la libertad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, le vamos a dar una suerte de circunstancia internacional. Ahí escuché, me asombró demasiado el tema de la potestad y la competencia disciplinaria que se le daría a un ente internacional. ¿Cómo le voy a generar una potestad disciplinaria si mientras tanto no tengo un tratado, convenio internacional que deberá ser previamente aprobado por la Asamblea Nacional para generar el efecto supranacional que necesito para darle validez a este... Es que la comisión se conformó luego del acuerdo, pero obviamente dicho acuerdo, dice, fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007 y ahí entró en vigencia precisamente esta comisión. Tendríamos que analizar el tiempo, en la circunstancia plazo de la vigencia. Es válida, es viable. Tendremos que generar una legislación secundaria para aquello. Pero vuelvo al cuello de la botella. Es el sector justicia. Y el Consejo de la Judicatura no ha cambiado. Le digo algo adicional. Presentaron, antes de la semana del feriado, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura con el presidente de la Corte Nacional de Justicia un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial en el eje de modificar en algo el tema del error inexcusable, pero aún le seguimos confiriendo la potestad al ente administrativo del Consejo de la Judicatura para que sustancie, para que sancione el error disciplinario, cuando eso le corresponde en esencia al propio juzgador, pero al nivel superior en función del grado, de la instancia. Entonces no va a variar esa condición, no va a variar esa circunstancia. Lo que con esto estamos más bien es generando un reconocimiento de las falencias. Mire qué grave esto, porque internacionalmente estamos diciéndole al público internacional, nuestra fiscalía no funciona, nuestra fiscalía no investiga, nuestra fiscalía no tiene la dinámica suficiente para investigar y por eso necesitamos crear un organismo. Pero no está probado eso, doctor, no está probado eso, porque lo que estamos ahora destapando con el caso de Odebrecht no es resultado de la investigación de nuestra fiscalía, de nuestra justicia, es que se destapó el tema a nivel internacional. Por la denuncia que hay, la delación de Odebrecht. Efectivamente. Y la justicia internacional. Eso no está probado. Hasta ahora no supiéramos nosotros. Hasta ahora no supiéramos aquello. Pero es que esa es la implicación. Por eso digo que el presidente Moreno, cuando plantea tan tibia la pregunta de la consulta popular respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se quedó exageradamente corto. Ahí debió haber él aprovechado para cambiar todo el Consejo Nacional de la Judicatura, para cambiar el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el propio Fiscal General de la Nación, cambiar la forma, la integración inclusive de la Corte Nacional de Justicia. Todo eso lo perdimos, toda esa oportunidad que tenía el presidente de la República evidenció no tener en el fondo la pertinencia adecuada para descorreizar, como es el anhelo de muchos de los sectores ecuatorianos, una posibilidad de transparentar la vida pública. Pero entonces, hombre, nos estaría tomando el pelo el presidente Moreno cuando dice que va a buscar la ayuda de las Naciones Unidas para combatir y hacer la cirugía mayor a la corrupción en este país. Pero empiece él mismo haciendo la cirugía aquí. Denos muestra, ¿no? Pues, empiece, es como la casa, quiero reformar la casa, pero no me baño, pues. Entonces, no tiene sentido, pues dese un baño de verdad al Ecuador, transparente a la realidad. Proponga, venga, allí en esa misma constitución debe haber generado un cambio para la percepción de la posibilidad posterior y ulterior de un juicio político. Y mire lo que implicaría ahí también un escenario, un muro en el escenario del efecto retroactivo, sino que hubiese acontecido para lo posterior en función de esta gente que con corrupción llega a las esferas de gobierno. Pero reitero, sin embargo, en esta circunstancia, lo único que estamos es a la funcionalidad y los cambios que se dan de mayorías en la Asamblea Nacional, pero donde sí observo y acuérdese de lo que lo estoy manifestando, que será la Corte Constitucional la que se encargue de bloquear. Sí, porque obviamente va a funcionar esto en torno a la negociación política. Por más existencia de la ley orgánica, y eso era algo que quería aclarar Wilma. A ver, no quiero que se me malinterprete de que jamás puede el Contralor destituir a un funcionario público. Sí lo puede hacer,
pero hablemos que quiere destituir al jefe financiero del Consejo Provincial. Claro. El ejercicio de control de gobierno tiene causales expresas en la Constitución. No puede mirar ningún otro cuerpo normativo. ¿Se imagina usted que por ordenanza del municipio de X cantón se decida que se destituirá a X autoridad? No, pues porque por eso seguimos un rango que se llama ordenamiento jurídico. Doctor, de su conocimiento como abogado en el estudio, en la academia, todo este tiempo, se estudia las constituciones y todo lo demás, y está implícito el tema político. ¿Hay registro en la historia política de este país un gobierno con tantos funcionarios sospechados? No, esto es inédito en la vida republicana. Esta ha sido la década de la mayor corrupción en la historia de la vida republicana del Estado ecuatoriano. No hay hecho que se compare con este brote de corrupción que nos has aplicado. Y mire usted el escenario mediático como para haber logrado tener entorpecido a tanta gente. Y créanme lo que hay una amenaza de Correa de regresar al Ecuador. Créanme lo que aún los adeptos aún permanecerán obnubilados por la presencia del líder que formaron, que creyeron tener, con el cuento del tenemos carreteras, pero hoy sabemos cuánto nos costaron esas carreteras, y sin embargo ese es el escenario. Mire, por eso yo siempre recomiendo a toda la gente el manual del perfecto idiota latinoamericano. Ese es la radiografía plena de cómo estos populistas, estos líderes populistas, bajo el concepto de la izquierda, bajo hoy reformada bajo la ideología del siglo XXI, han logrado entorpecer la mente del que tiene la fragilidad ideológica y la fragilidad política, y en función de ello, mire, permanecemos oscurecidos ante circunstancias de evidente corrupción que se han presentado. Yo escuchaba el día de ayer a la expresidenta de la Asamblea Nacional y decía, es que no nos han dado pruebas. Mire, ¿sabe qué? Aunque uno se pudre de ira, así, perdónenme el término, pero a fin de cuentas como que termina teniendo la razón. ¿Sabe por qué? Porque como fiscalía no agilita su trámite, como fiscalía no impulsa el proceso, la investigación y la instrucción en función de los delitos que corresponden, simple y llanamente no llegamos al momento de la prueba, porque la prueba técnicamente es la que se opera dentro de la audiencia de juzgamiento, en juicio público. Ahora, todo lo que tenemos, todo, créamelo, Wilma, y hay que decirlo así, reconocerlo objetivamente en derecho, todos son elementos indiciarios, son evidencias, aunque sean claras, precisas, concordantes, pero no dejan de ser nada más que evidencias, porque aún no alcanzan el valor de prueba, porque técnicamente, reitero, la prueba alcanza su valor de tal única y exclusivamente cuando estamos en posibilidad de juicio. Veremos qué es lo que sucede. Doctor, gracias por venir a conversar con nosotros. A ustedes, muy gentil, un abrazo fraterno, y bueno, siempre estos temas son complejos, se pone el dedo en la llaga, pero yo lo que digo al que hace un análisis de estas características, el análisis tiene que llegar a la objetividad. Si nos llegamos a la pasionalidad, si llegamos al morbo, si llegamos al odio, perdemos la ruta. Y si las determinaciones vienen dictadas en ese sentido, ojo, pues acuérdense que el Ecuador es suscriptor de tratados y convenios internacionales, y la esencia misma de esos tratados y convenios nacionales es, en democracia, defender un valor sublime, un valor supremo, el derecho humanitario. Y ese derecho humanitario muy probablemente que estaría siendo vilipendiado, que estaría siendo vulnerado, y no nos sorprenda que los 35 millones de Odebrecht nos queden cortos para indemnizar al vicepresidente de la República, que se convertiría en víctima cuando acuda a instancias internacionales, porque simple y llanamente se le estaría dando un valor mayor a la ley secundaria por sobre la ley superior, que es la primaria, es decir, la Constitución.